Juan 16, 20 al 22 y Primera de Pedro 1, 3 al 7. Ya saben la dinámica. El que quiera leer puede hacerlo, todos podemos hacerlo. ¿Quién tiene Juan 16, 20 al 22? Yo leo Primera de Pedro 3 al 7. Amén. ¿Qué dice? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Hasta el 22. ¿Sí se da cuenta lo que dice? Lo que dice prácticamente habla de que después de que hay dolor, de que hay sufrimiento, hay un gozo. Y mire lo que dice aquí en Primera de Pedro 1, 3 al 7. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quién está reservada? Para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué dice? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El título de hoy es Las lecciones del sufrimiento. Si se dieron cuenta en estas dos escrituras, primero nos habla de un sufrimiento, pero luego nos habla de un gozo, lo cual nos da a entender que primero tenemos que sufrir, tenemos que padecer. Y Dios trae o permite los sufrimientos, las pruebas, las persecuciones y otro tipo de adversidades que nos ayudan en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Mire lo que dice Santiago, escuche lo que dice Santiago 1, 2 al 4. Dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí hay algo muy interesante. Eso, lo que está diciendo aquí, se refiere a nuestro peregrinar cristiano, nuestro caminar aquí en la tierra. Pero Pedro une el sufrimiento actual con la gloria futura. Dice: no, prácticamente lo que dice: no se preocupen por lo que estén padeciendo, porque eso va a producir paciencia en ustedes. Ahora, dice que Dios nos ha llamado a su gloria. En Primera de Pedro 5:10 dice que Él nos va a afirmar, a establecer, a fortalecer y a establecer. O sea, mientras estemos en este mundo, todos somos llamados a soportar el sufrimiento pacientemente. La palabra clave es esa: a soportar el sufrimiento pacientemente y verlo con relación al propósito de Dios. El sufrimiento, dice Pedro, que enseña paciencia. ¿Qué nos enseña? Paciencia. Produce incluso paciencia. O sea, para tener paciencia, tengo que, primero, ¿qué? Si lo entendimos, padecer. Por eso hay un canto que dice: Señor, yo le pedí al Señor que me diera paciencia y al contrario me dio pruebas. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros la queremos así de rápido, de enchilame otra. Señor, dame paciencia. Señor, dame control. Señor, dame dominio propio. Pero nada de los frutos del Espíritu del Señor nos lo va a dar si primero no viene la prueba,
la paciencia. ¿Sí me doy a entender? Dígame amén. Mientras estemos en este mundo, el propósito de Dios se va a cumplir. Nos va a procesar a cada uno. El sufrimiento nos va a enseñar y va a producir paciencia, pero eso no es todo, porque a la luz de la eternidad, la paciencia no es lo primero que necesitamos. La paciencia, escuche bien, la necesitamos aquí en la tierra. En el cielo ya no vas a necesitar paciencia, pero aquí es donde la necesitamos. ¿Por qué la necesitamos aquí? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué? Vuelvo a repetirles, porque en el cielo ya no tendremos necesidad de paciencia. Es aquí en la tierra donde la necesitamos. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender con el sufrimiento para que produzca esa paciencia que necesitamos? Por eso el título de hoy es Las lecciones del sufrimiento. Es como los niños cuando van a la escuela, tienen que aprender ciertas lecciones para después pasar las pruebas y después ver los resultados. Igual nosotros. Ahora escuche bien esto, grábese muy bien esto. Dios está mucho más complacido si aprendemos este principio. Esta frase, grábesela. Lo que suframos ahora en la tierra está directamente relacionado con nuestra capacidad para glorificarlo en la eternidad. Lo diré otra vez, porque yo sé que no me entendieron a la primera. Escuche bien. Lo que suframos ahora o estemos sufriendo ahora está directamente relacionado con nuestra capacidad para glorificarlo en la eternidad. Es como si estuviéramos haciendo ejercicio a través de las pruebas, de los sufrimientos, para cuando llegue el momento de estar con Él, con la eternidad, ya estemos ejercitados. Ahora, ¿por qué? Porque después de todo, alabar, honrar, adorar y glorificar al Señor, esa será nuestra función eterna, como ya lo hemos estudiado durante la semana en los devocionales, si es que los escucharon, de Apocalipsis. Pero el apóstol Pablo nos da un mayor entendimiento. A ver, ahora sí, agárrense. Carlos, tú me ayudas con segunda de Timoteo 2:12, segunda de Timoteo 2:12. Jonathan, Mateo 20 al 23. ¿Y quién más me ayuda? Anaí, Primera de Corintios 3, 9 al 15. Lula, Segunda de Corintios 5:10. ¿Sí? Con esas, ahorita por lo pronto. ¿Qué dice Segunda de Timoteo 2:12, Carlos? Si sufrimos, también reinaremos con él. Ponga atención lo que está diciendo, perdón que te interrumpa. Fíjese lo que dice. Desde ahí está la clave. Para poder reinar, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué necesitamos o qué debemos de padecer? Escuche lo que dice otra vez, Carlos. Por favor. Si sufrimos, también reinaremos con él. ¿Sí se entiende, no? Si le negaremos, él también nos negará. Así de simple. O sea, para poder reinar tienes que sufrir. Y si tú le niegas, pues él también te va a negar. Por eso tengamos cuidado cuando estemos atravesando pruebas de las quejas, Cuidado, cuidado, porque en lugar de darle alabanza, le damos quejabanza. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Y por qué? Pues ¿por qué no tú? ¿Por qué no yo? Ahora, ¿cuál es el objetivo entonces? Que mientras mayor sea la resistencia que desarrollemos a través del sufrimiento en esta vida, mayor va a ser la recompensa eterna que recibiremos en la próxima vida, en la vida eterna. O sea, con palabras claras, mientras mayor sea la resistencia ahora, mayor va a ser la capacidad para glorificarlo después. Jesús mismo aplicó este principio cuando les enseñó a Santiago y a Juan sobre sus posiciones en el reino de Dios, cuando le pidieron, Señor, queremos que uno se siente a tu izquierda y otro a la derecha. ¿Y qué les dijo Jesús? A ver, Johnny, Mateo 20, del 20 al 23. Ponga atención lo que dice. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sientan
se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Se da cuenta? En otras palabras, ellos estaban pidiendo las mejores posiciones, ellos reconocían el concepto de rangos, de recompensa, y Jesús no le reprochó eso, él concordó con esa interpretación que era correcta. Porque mire lo que dice, ¿qué dice 1 Corintios 3, 9 al 15? ¿Se da cuenta? Lo que Jesús está reconociendo, y Pablo también, es de que cada uno de nosotros vamos a trabajar para el Señor, pero eso no nos exenta, no nos quita de que vamos a padecer pruebas. Todos tenemos que padecer para fortalecer nuestra fe. Segunda de Corintios 5:10, ¿qué dice? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario, dice que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Mire lo que dice San Juan, en la segunda carta de San Juan, en el San Juan 2:8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. En la segunda carta de San Juan, que está por Apocalipsis, en el verso 8. ¿Sí? Entonces, Jesús, él reconocía que lo que sus discípulos estaban pidiendo, pues era prácticamente hasta cierto punto lógico de cómo funcionaba en el plan de Dios. Pero él les corrigió, como leímos en Mateo 20, 22 o 23, como leyó Jonathan, de que solamente el Padre es el que asigna, de acuerdo a la proporción en que cada uno resistamos, seamos probados a través del sufrimiento. Él dice, yo sé que van a beber la copa que yo voy a beber, pero el dar las posiciones, y Pablo también dice, el dar las recompensas, no toca a vosotros saberlo, sino a vuestro Padre. Ahora, ¿a qué vaso, a qué copa se refiere Jesús? Pues al vaso del sufrimiento y de la muerte. Y él está preguntando retóricamente si los hermanos serían capaces de beber su copa, su vaso. O sea, si quisieran sentarse a su derecha y a su izquierda, eso implicaba que el sufrimiento y las pruebas tenían una relación directa con la recompensa. Por ejemplo, mire esta escritura. A ver, Carlos, otra vez empezamos en el orden. Filipenses 2, 7 al 11. Esa escritura nunca se le olvide, porque habla ahí de cómo Jesucristo padeció como hombre, ¿sí?
Jonathan, tú me vas a ayudar con Apocalipsis 2:10. Luego, Lula, Romanos 8:32. Anaí, segunda de Corintios 1:3-4. Don Saúl, a ver, busque en el Evangelio de San Lucas 9:23. Y hermana Patti, segunda de Corintios 1:4. ¿Sí le di a alguien segunda de Corintios 1:3-4? Así, ok, entonces ya estamos. Escucha esta escritura tan interesante. ¿Qué dice Carlos Filipenses? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, Escuche bien. haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se da cuenta? Les está diciendo, miren, aún el mismo Jesús, para ocupar la posición que ocupa ahora, él tuvo que padecer, se tuvo que humillar, padeció, sufrió para poder ocupar el lugar que ahora ocupa. O sea, lo que les está diciendo, miren, si ustedes tienen los ojos puestos en la recompensa, en la eternidad, está bien, pero tienen que saber que van a sufrir. O sea, Dios se complace de que pidamos las recompensas, claro que sí, pero también de que entendamos de que hay un proceso. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Que debemos sentir placer y gozo cuando estemos pasando por pruebas, porque si tenemos en mente que eso va a producir recompensa, que va a producir paciencia a través de pruebas y persecuciones, entonces vamos a entender realmente y vamos a poder saborear las recompensas celestiales, entendiendo lo que es el sufrimiento. ¿Qué dice Apocalipsis 2:10? Escuche, este está interesante. No temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una palabra, una frase ahí interesante. Dice, miren, va a haber pruebas. Es más, el diablo va a agarrar a unos y les va a dar una zarandeada, en palabras entendibles. Pero hay algo que dice, pero tú mantente fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde? Fiel hasta la muerte. Hasta ahí nada más. Después el Señor se encarga. Ser fiel hasta la muerte. Y muy atentos, porque hay varias lecciones que podemos aprender del sufrimiento. Solo vamos a ver 3, donde creo que ahí se engloban todas. Número 1, el sufrimiento, cuando lo tomamos de acuerdo a la perspectiva, en la mirada de Dios, produce un consuelo verdadero. Cuando sabemos de que Dios tiene el control, que Él nunca lo ha perdido ni lo perderá. Ni lo perderá. Ahora, frecuentemente cuando el pesar y el sufrimiento cubren la vida de un cristiano, hay algo que resurge del alma, como hemos visto y estudiado en los ejemplos de Pablo, porque Dios permite los sufrimientos, las pruebas, para poder darnos mayor consuelo y que podamos consolar a otros. Mire lo que dice esta escritura, está interesante. Segunda de Corintios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, ¿sí entendió lo que leyó la hermana? Dice el Señor, miren, ustedes van a pasar por pruebas, tribulaciones, pero yo les daré consuelo.
Pero ustedes tienen que entender que el consuelo que yo les estoy dando es para que ustedes vayan y consuelen también a otros. ¿Sí? ¿Se entiende? Miren lo que dice Romanos 8:32. ¿A quién le tocó? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ese es para Juan. Nada más, 8:32. ¿Se dan cuenta lo que dice? Dice, miren, no se preocupen. Si el Padre dio lo más valioso que era su Hijo, ¿ustedes creen que a ustedes no va a tener cuidado de ustedes? Si dio a su Hijo, ¿qué no nos va a dar todas las cosas? Pero ¿cuál es la clave? Gozarse Ser fiel. y ser fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Nada más hasta ahí, decía nuestro pastor. Solo hasta la muerte, no más hasta ahí. Ya de lo demás se encarga el Señor. Es interesante. Por eso Jesús, ¿qué enseñó? A ver, don Saúl, Lucas 9:23. ¿Qué enseñó Jesús que deberíamos de hacer todos los días? Lucas 9:23. No, 9:23 nada más. 9 y 20. Todos, si alguno quiere. Sí, ese. Venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así de simple. La única manera de seguir a Cristo es como lo acaba de leer don Saúl. ¿Sí? Tomar la cruz. ¿Pero para qué vamos a tomar la cruz? Solo para cargarla y que digan, ay, mira, pobrecito, pobrecita, cómo está sufriendo. La cruz es ¿para qué? Para morir. Para morir al yo pienso, al yo siento, al yo quiero. Pero ¿cuándo dice que la debemos de tomar? Todos los días, diariamente. Diariamente. O sea que cuando tú te despiertas, lo primero que hay que hacer es, Señor, yo tomo mi cruz. No es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, sino lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú quieres. Ahora, la aplicación es clara. Si Dios Padre ya nos ha dado el regalo más grande, que es su Hijo Jesucristo, pues entonces no hay para Él ningún problema en darnos consuelo, como leyó la hermana Anaí. El consuelo de Dios viene a nosotros no como un fin en sí mismo para que tú digas, ay, Dios ya me consoló y ya te quedes tranquilo. No, es para que tú también vayas y consueles a aquellos que están sufriendo. Para no ser egoístas. Pero para eso se necesita la cruz. No es para nuestro beneficio personal. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué dice Carlos 2 de Corintios 1:4? Jonathan, 2 de Corintios 11:23 al 27. Lula, Filipenses 1:8. Anaí, 1 de Tesalonicenses 2:7. Hermana Patti, 2 de Corintios 4, del 5 al 11. Le va a tocar una larga. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 1:4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Fíjese lo que está diciendo ahí. Él nos consuela ¿en cuántas tribulaciones? ¿En cuántas? Mínimas, pequeñas, grandes, medianas. Dice en todas, pero con un propósito. ¿Para qué dice Carlos? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo hace para que tú vayas a consolar a otros como Dios te consuela a ti. Para consolar a otros. Ahora, entonces, el consuelo es algo que Dios encomienda de acuerdo al sufrimiento que sufrimos, que soportamos. Lo que significa que mientras más sufrimos, más somos consolados. Y mientras más somos consolados, pues más podemos consolar a otros. Y el apóstol Pablo era un testimonio vivo. Miren, no se compara en nada lo que él sufrió. ¿Qué dice en 2 de Corintios 11:23 al 27? Escuche bien. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco habló. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hasta el 27. ¿Se da cuenta? Todo lo que sufrió Pablo se parece en algo a lo que nosotros padecemos. No, hombre, nada. ¿Cuántas veces lo azotaron? Naufragios, peligros, en todas partes donde iba. Pero aún así, él ministró, consoló a otros en el amor de Cristo. Mire qué dice Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Yo los amo, dice, con el entrañable amor de Jesucristo. Es más, en Primera de Tesalonicenses 2:7 dice que él los ama con el amor de una nodriza. Una nodriza, pues ya saben, todos entienden que es una nodriza, ¿no? Como una nana que cuida a los bebés, a los niños. Ahora entiendan bien esto. Ninguno de nosotros podemos ser verdaderos consoladores si nosotros mismos no hemos experimentado el sufrimiento. No sé si me está entendiendo. Tú jamás vas a poder consolar a otros si tú no has pasado por ese camino escabroso y difícil de sufrimiento. No vas a poder consolar. Como cristianos necesitamos seguir el ejemplo de Cristo. ¿A quién le tocó? A ver, creo que fue a la hermana Patti, 2 Corintios 4, del 5 al 11. Escuche esa escritura, está larga, pero es interesante. Perdón, es 2 Corintios 11 al 15, se la di al revés. 2 Corintios 4, 11 al 15. 2 Corintios 4, 11 al 15. Porque nosotros vivimos siempre que estamos entregados a muerte. ¿Estamos entregados a qué? A muerte, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿Sí? Si el consuelo, dice, nos permite ser consoladores, porque nosotros somos consolados a través del sufrimiento que padecemos, pues entonces obviamente otras personas van a ser consoladas como resultado de nuestra experiencia en el sufrimiento. Y a eso se refiere Pablo cuando dice en 2 Corintios 6 al 7, empieza la ronda otra vez. 2 Corintios 6 al 7, Johnny, 1 Corintios 26. Lula, Primera de Reyes 3, 5 al 13. Anaí, Job 28, 12 al 20. Le van a tocar largas. Ahí en Job se queda para que me ayude con las otras. ¿Sí? A ver, hasta ahí. ¿Qué dice? 2 Corintios 6 al 7. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos
ayudaos no, si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. O sea, el consuelo que recibimos cuando pasamos pruebas y tribulaciones nos ayuda a mirar más allá de nosotros mismos. Por eso yo les he dicho muchas veces que eso es lo hermoso de ir al hospital, porque te encuentras con casos tan difíciles que dices, híjole, de verdad que lo que yo estoy pasando no es nada a comparación de esta gente. Pero tenemos que vivirlo. El consuelo que recibimos de parte del Señor es para que nosotros vayamos y hagamos lo mismo, para ministrar a otros de una forma que de verdad representemos el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Primera de Corintios 12:26? ¿A quién le tocó? Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Así de simple. Por eso ahorita que están los hermanos enfermos, Carito, las dos Caritos y la hermana Pina, pues nos duele, pero también nos gozamos como cuando se les dio el reconocimiento, cuando hicimos la fiesta aquí. Nos gozamos con los que se gozan, pero sufrimos con los que sufren también. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, el número 2, el sufrimiento produce mayor sabiduría. Escuche bien esto, el sufrimiento produce mayor sabiduría. A ver, dígalo conmigo, el sufrimiento produce mayor sabiduría. La sabiduría siempre ha sido uno de los rasgos del carácter más valiosos que podamos poseer. Y el caso de Salomón es un ejemplo. Salomón, ¿qué le pidió a Dios? Mire esta escritura, ¿a quién le tocó Primera de Reyes 3, 5 al 13? Primera de Reyes 3, 5 al 13. Cuando, ¿sí, Lula? Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que tú pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Dios se agradó con lo que Salomón le pidió. Salomón no le pidió riqueza, le dijo, dame sabiduría, dame entendimiento. Y las riquezas vinieron como dice la palabra de Dios, como añadidura de lo que él pidió. Nosotros somos al revés.
Queremos riqueza, queremos que el Señor nos supla todas las necesidades, pero ¿cuántas veces le pedimos sabiduría a Dios? Ahora, Salomón fue muy sabio, tanto que escribió el libro de Proverbios y Eclesiastés, pero también sufrió, aunque no lo creamos. Y otro que aprendió sabiduría a través del sufrimiento fue Job. Job aprendió a reconocer que su razonamiento, su lógica, de poco valía ante el Señor, incluso los consejos que le daban sus amigos. Y él llegó a entender que la sabiduría de Dios era la fuente de todo, para el entendimiento de toda la vida y de sus problemas. Y escuche, mire lo que dijo Job sobre la sabiduría divina, después de que pasó lo que pasó, cuando estaba en ese proceso de sufrimiento. ¿Qué dice en Job 28, 12 al 20, hermana? Job 28, 12 al 20. Sí, ahora lea el verso 23 y 24, de ahí mismo. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo de los cielos. El 28, el último. Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Sí se da cuenta lo que dice? Job primero hace una comparación de lo más valioso, de lo más precioso, con la sabiduría de Dios. Y dice, no hay como la sabiduría de Dios. Y hace una comparación, pero al final dicen, miren, para entenderlo mejor, ¿saben cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. ¿Y qué es lo que más se ha perdido hoy en día? Precisamente eso, el temor a Dios. Porque no hay temor a Dios. No hay respeto, como hablábamos el domingo pasado, de los hijos a los padres, o viceversa. Ya no. No hay sabiduría. Hay inteligencia humana, pero es diferente a la sabiduría. La sabiduría de Dios lo junta todo durante el sufrimiento. Nos ayuda a soportar las pruebas y nos permite tener una perspectiva correcta. Porque la sabiduría de Dios viene de Dios, así como lo dice. Mire esta escritura. ¿Qué dice Santiago 1:15? ¿A quién se le debe de pedir la sabiduría? ¿De dónde viene? Solo hay una fuente, como decía Job. ¿De dónde? Santiago 1:15. ¿Quién lo quiere leer? Entonces la Santiago 1:5, perdón. Me equivoqué. Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. ¿Quién da la sabiduría, dice? Dios. La sabiduría viene de Dios. La inteligencia viene del hombre. El conocimiento también muchas veces viene del hombre, cuando no es un conocimiento de Dios. Ahora, lo que dice aquí, y se refiere que la sabiduría no es un conocimiento académico que obtenemos a través de estudiar mucho. No. La sabiduría es el entendimiento práctico de cómo vivir en obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios. Por eso Job decía, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y mire lo que escribió Salomón.
A ver, ayúdenle a don Saúl a buscar Proverbios 14:8. Está enseguida de Salmos. Le ayudan a don Saúl, Proverbios 14:8. Carlos, Proverbios 3:5 al 7. Jonathan, Proverbios 4:11. Lula, Proverbios 8:12. Anaí, Proverbios 10:8. Y a don Saúl le vamos a dar Proverbios 14:8. Está enseguida de Salmos. Mira lo que dice acerca de la sabiduría, pero de la sabiduría que viene de Dios. ¿Qué dice Proverbios 3:5 al 7? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él concederá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Así de simple. ¿Y qué dice Proverbios 4:11? Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Proverbios 8:12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Proverbios 10:8. ¿Cómo te das cuenta? Esa escritura está interesante porque ¿cómo te das cuenta cuando alguien está recibiendo conocimiento, sabiduría de Dios? Que cuando tú le dices algo, él lo recibe. Pero cuando pone barreras y excusas, se vuelve necio. Porque está lleno de conocimiento mental, pero no de sabiduría de Dios. ¿Qué dice don Saúl? 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los nacidos es engaño. Así de simple. Ahora, escuchen esto. En el contexto del sufrimiento, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a perseverar, pero a perseverar bíblicamente. Necesitamos su ayuda para ver la soberanía y la providencia obrando en nuestra situación, para tener una actitud alegre y para responder con sumisión. Uno de los propósitos generales que Dios tiene al permitir los sufrimientos y las pruebas es para hacernos más dependientes de Él, para que no confíes, como acaban de leer las citas de Proverbios, en tu propia prudencia. El sufrimiento muchas veces, o la gran mayoría de las veces, nos ayuda a que no dependas de nadie, ni del hombre, ni de médicos, ni de abogados, ni de nadie, solo de Dios. Solo de Dios. Claro, Dios le ha dado inteligencia al hombre también, pero primero tenemos que acudir a Dios. Y a eso se refiere Santiago, como leyó Jonathan, de la sabiduría, de pedírsela a Dios. Pídansela a Dios. Santiago dice que Él es generoso y que va a dar en abundancia la sabiduría. Pero ese es el problema, que buscamos en otras partes. Ahora, el punto número 3 y el último. El sufrimiento produce humildad verdadera. Escúchenlo bien. El sufrimiento produce humildad verdadera. Porque a veces navegamos con bandera de falsa humildad. Ay, pobrecito, pobrecita de mí, ¿cómo sufro? Esa es falsa humildad. Ahora escuchen bien. Este principio funciona en todo el mundo natural. En los desastres, los accidentes, los delitos, las enfermedades, las recesiones económicas, las guerras, afectan a las personas de todas las clases sociales. Por ejemplo, en el huracán reciente de Otis en Acapulco, miles de hogares y negocios en todas las secciones, ya sea playa diamante o zona diamante o áreas rurales, se dañaron, se destruyeron. Ricos y pobres fueron afectados igualmente. Casas, edificios, hoteles. O sea, la tragedia no discriminó a nadie. Y eso incluye a los creyentes también. Por eso tenemos que estar ubicados. ¿Pero ubicados en qué? A ver, Carlos, Santiago 1:9. Jonathan, Primera de Pedro 3:6. Lula, Efesios 1:11 al 14. Anaí, Santiago 1:10. Hermana Patti, Segunda de Corintios 5:7. Escuche lo que dice Santiago 1:9.
El que es humilde, gloriece o sea, en lo que estás pasando. Lo que está diciendo, que para los cristianos, la pobreza en sí puede constituir una prueba constante, pero el éxito radica en darse cuenta de la humildad del sufrimiento y en recordar que nos podemos regocijar como creyentes. Mire lo que dice Pedro, más claro, primera de Pedro 1:3 al 6. Que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible del espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios, pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Así fue Sara, que obedeció a Abraham y lo llamó mi Señor. Y ustedes son hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada. Aquí lo que se está refiriendo es a la humildad del corazón, no a lo que muchos sacan fuera de contexto de que la mujer no debe de vestirse ni tiene que tener aretes. No se refiere a eso, se refiere a la humildad que debe de existir. También habla de que nosotros estemos atravesando los momentos más difíciles, no debemos de estar desubicados. Escuche bien lo que dice Efesios 1:11 al 14. ¿A quién le tocó? En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redacción en la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? Santiago 1:10. ¿A quién le tocó? Pero el que es pobre en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Todo lo que está hablando aquí, muy atentos aquí, estamos entrando en la parte final. Que aquellos creyentes que se encuentren mucho mejor materialmente, necesitan darle también la bienvenida a las pruebas, al igual que los que viven en escasez. ¿Por qué? Porque nos recuerda que nuestra verdadera dependencia es de Dios y de su gracia. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes la gracia y la paz de Dios, de nada te sirve. O si no tienes la salud, de nada nos sirve. La gracia. Las pruebas nos recuerdan nuestra dependencia verdadera de Dios y de su gracia, no de nuestra condición económica, ni de la humillación de las pruebas, sino nos recuerda primeramente de que todo lo terrenal es temporal. Dice Santiago, todo se marchita como la hierba, todo se va a acabar. Y hay un factor que resulta, escuche bien esto, trataré de decirlo con palabras entendibles, que en el proceso de los sufrimientos, las pruebas y las persecuciones, la verdadera humildad enseña a todos los creyentes, ya sean de alta o de baja posición, a decir y a reconocer con sinceridad que todo lo que tenemos viene de Dios. No sé si me entendieron. Ahí es donde está la verdadera humildad. Ahora voy a decir lento esto, mire. La fe en Cristo levanta al hermano humilde más allá de las pruebas y hasta la gran actitud de una posición en el reino de Cristo, donde como hijo de Dios es rico, todos somos ricos espiritualmente y podemos regocijarnos, gloriarnos en la fe en Cristo. Y hace el Señor tanto
para el rico como para el pobre. El tener dinero no es malo, como muchas veces queremos poner un estigma. El amor al dinero, eso es lo malo, la raíz de todos los males. Pablo dice en 1 Corintios 6, 9 y 10 que algunos por querer ser ricos se apartan de la fe, porque aman más las riquezas de este mundo. Y por eso dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero siempre va a ser un reto para los creyentes, sean ricos o sean pobres, mantener su mente y su corazón centrados correctamente. Porque el rico cuando tiene, se olvida que lo tiene de Dios. El pobre cuando no tiene, le echa la culpa a Dios y se queja. O sea, al igual, los dos. Pero en medio de una prueba difícil o de un periodo de sufrimiento, incluso en las pruebas más difíciles, hay lecciones que debemos de aprender. Y Pablo nos habla de esto. Mire lo que dice en 2 Corintios 5, 7. ¿A quién le tocó? Recordemos estas palabras. 2 Corintios 5, 7. Por fe andamos, no por vista. Y la palabra es muy clara y dice que sin fe es... Porque por fe andamos, no por vista, como acaba de leer la hermana. Porque sin fe es... Así de simple. Si recordamos siempre eso. ¿Y cuál es la fe? Dice Pablo, dice en Hebreos, que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Yo no lo veo, pero lo espero. Y tengo la certeza de que Dios va a obrar. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Los propósitos de Dios son siempre al principio, cuando estamos atravesando pruebas difíciles de entender. ¿Quién entiende cuando está pasando pruebas? A ver, díganme. ¿Quién puede decir, no, yo sé por qué me está viniendo esto? No. Pero eso no debe de desanimarnos, de mantener nuestros ojos centrados en Él. Escuche bien. En Hebreos, cuando menciona a los héroes de la fe, hay algo tan interesante que nos da a nosotros la posibilidad de ver más allá de todo lo que estés atravesando, pero para centrarnos en el premio supremo. Son las últimas escrituras. Carlos, Hebreos 11, 13 al 16. A don Saúl le vamos a dar Mateo, el Evangelio de San Mateo, 5, 10 al 12. Ayúdenle ahí. Johnny, 2 Corintios 12, 7 al 10. Lula, Mateo 10, 36, 39. Anaí, Lucas 14, 26 y 27. Y las últimas 3 ahorita las repartimos. Mire lo que dice en Hebreos 11, 13 al 16, acerca de la fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Mateo 5, 10 al 12. A ver, Carlos, perdón. Hebreos 11, 13 al 16, otra vez. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sin haber... de lejos y creyéndolo. ¿Sí escuchó lo que dijo? Murieron sin haber, ¿qué? Recibido lo prometido. Pero ¿cómo? Entonces, ¿por qué nos está hablando de fe? Escuche lo que sigue. Sino mirándolos de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Que se hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, y esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Lo que está diciendo, miren, ellos esperaban con fe lo que se les había prometido, pero eso no los apartó de su enfoque principal. Ellos sabían que estaban en una tierra que no era de ellos, que tenían una ciudadanía que estaba en los cielos, y ellos esperaron con fe. Nosotros, la gran mayoría, vivimos como si nunca fuéramos a morir.
No pensamos en lo eterno. Pensamos en lo eterno hasta que se muere un familiar, hasta que alguien está ahí y lo vemos en la caja y decimos, ay, si yo fuera el que estuviera ahí. Ahora, por eso, para concluir, no te asombres de las pruebas que vamos a padecer. Son necesarias. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué predijo Jesús? En Mateo 5, 10 al 12, don Saúl. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando sois perseguidos por mi causa otros, os persigan y digan toda clase de mal por mi sirviente. ¿Sí? Bienaventurados es doblemente bendecidos. Dice, siéntete doblemente bendecido cuando te vituperen, te ofendan, hablen cosas de ti, mientan. Pero de verdad nos sentimos así. Inmediatamente nuestra reacción es a querernos defender. Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Él lo dijo. Jamás prometió un evangelio de lecho de rosas. ¿Y qué aprendemos con Pablo en 2 Corintios 12, 7 al 10? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí se da cuenta de lo que dice Pablo? Pablo incluso reconoce que el mismo Satanás puede estar obrando en lo que él está padeciendo, pero se queja. No, dice que el Señor le dijo, aguante, mijo, aguante, y que le baste mi gracia. Nosotros, en el primer problema que estemos padeciendo, ¿qué es lo primero que hacemos? Oramos para que el Señor nos libre, nos quite, en lugar de pedirle discernimiento del por qué estamos padeciendo. Tiene que haber una lección que aprendamos. Ahora, ¿contra qué nos advierte Jesús en Mateo 10, 36 al 39? ¿Qué dice? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Escuche. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. Más claro ni el agua. Ahora, ¿qué importancia tiene todo esto? ¿Qué dice en Lucas 14, 26 al 27? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermano y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La palabra se predica sola. ¿Qué nos da a entender esas dos escrituras que leyó Lula y que leyó Anaí? Que nadie puede ocupar el lugar que solo Dios puede ocupar. Nadie, nadie. Ahora, por último, escuche esto. Carlos, Hebreos 5, 7 al 10. Jonathan, Filipenses 2, 8 al 9. Y la última escritura la leemos todos en Romanos 8, 18 al 25. Hebreos 5, 7 al 10. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas en gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió qué. Obediencia.
¿Y ustedes creen que nosotros somos más que Cristo, de que vamos a aprender la obediencia así, como les decía, solamente de enchilame otra? Sin pruebas, sin tribulaciones, sin conflictos de nada. Cuando dice que los enemigos van a ser hasta los de la propia casa, cuando nos advierte de que no podemos amar a padre, madre más que a él. ¿Qué dice Filipenses 2, 8 al 9? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Aprendió el sufrimiento. Para poderlo exaltar hasta donde está Cristo ahorita, él tuvo que padecer. Y mire esta escritura, llévensela, pónganse de pie. Romanos 8, 18 al 25. ¿Qué dice Lula? Romanos 8, 18 al 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación en el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ven, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así de simple. Lo que está diciendo es, ya quiten de ver el mundo, quiten sus ojos del mundo, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Mire, escucha esta canción. Yo tenía años que no la oía y en la semana la escuché y es una belleza de canción. Una medicina como el sol, en un invierno crudo me llegó tu amor y me transformó. Mis ojos no miraban hasta conocer al Rey que dio su vida por verme nacer de nuevo otra vez. Yo quiero vivir para tu placer. Escribiré 1000 canciones que hablen de ti y declararé mi amor por ti. Con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma. Escribiré 1000 canciones que hablen de ti y declararé mi amor por ti. Con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma. Jesús, y de mi voz. Conocer tu amor fue para mí el cuadro más hermoso que llegó a existir y no merecí. Quisiera darte más de lo que puedo dar,
y no concibo hallar ninguna cosa más que te pueda dar. Mi voz, mi canción no se apagará. Escribiré 1000 canciones que hablen de ti y declararé mi amor por ti. Con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma, escribiré 1000 canciones que hablen de ti y declararé mi amor por ti. Con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma, Jesús, y de mi voz. Ahora vamos a hacerle una entrega al Señor. Padre, queremos rendirnos delante de ti, Señor. Hoy venimos delante de ti, reconociendo que la gran mayoría de las veces nos quejamos cuando vienen pruebas, sufrimientos, tribulaciones, Señor. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, con nuestro corazón en manos, Señor, rindiéndonos delante de ti, Señor. Hoy vengo a ti, con mi corazón en manos. Sé que solo tú puedes saciarlo. Si tan solo tu mano me tocará. Vamos a levantar las manos, a rendirnos delante del Señor y dígale: hoy vengo a ti, con mi corazón en manos. Sé que solo tú puedes saciarlo. Si tan solo tu mano me tocará. Tú eres refugio, consuelas mi alma. Tú eres refugio, consuelas mi alma. Hoy en tus brazos yo quiero morar. Maestro, tócame, sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame, sin dejar huellas de ayer. Tócame. Vamos a cantarlo una vez más, pero hágalo como una oración y rindámosle todo lo que nos acongoja, lo que creemos que es un padecimiento inexplicable, pero que tiene un propósito, porque nada que suceda en nuestra vida sucede sin que Dios lo permita. Hoy vengo a ti, con mi corazón en mano. Sé que solo tú puedes saciarlo. Si tan solo
mi alma hoy en tus brazos. Yo quiero morar, Maestro, tócame, sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame, sin dejar huellas de ayer. Dígale, Maestro, tócame, sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame, sin dejar huellas de ayer. Tócame. Sí, Señor, tócanos hoy con ese toque de tu Espíritu, Señor, y que nos hagas revelar en nuestra mente, en nuestro ser, Señor, que todo lo que padecemos es con un propósito. Como tú mismo lo dijiste, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y no se preocupen porque aún el mismo Espíritu, dice Pablo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el mismo Jesús nos dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Señor, que no nos sintamos solos, desamparados, de que tú no estás con nosotros, sabiendo lo que tu palabra dice, que está llena de promesas, que tú jamás nos abandonas, Señor, y que tu Espíritu Santo estaría con nosotros por toda la eternidad, y que tú estarías con nosotros también hasta el fin del mundo, Señor. Señor, que hoy entendamos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, conociendo y sabiendo de que tú tienes el control de todo, Señor. Que nuestra vida está en tus manos, que sea que vivamos o muramos, somos tuyos, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dele palmas fuerte al Señor. Amén.